La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más en este tiempo de Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes se lleva a cabo. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía y a través de Facebook o a través de lo que es la plataforma de Radio Vital, el complemento de su vida, ya sea en el app o en la web. Pero ahí estamos y en otras plataformas, así que les damos una cordial bienvenida a aquellos que por primera vez nos están escuchando, que están viendo. Les decimos, es un programa de la Iglesia Ejército de Amor, Fe sin Barreras, que nos ayuda a todos a que nosotros enriquezcamos el conocimiento de la verdad. Aquello que viene de parte de nuestro Dios a nuestras vidas, y queremos dejarles saber que la intención principal y fundamental de este tiempo de Fe sin Barreras es que usted viva el plan divino de Dios en su vida. Es algo extraordinario que reconozcamos que la vida que hoy tenemos en Cristo, si usted tiene la vida de Cristo, esa vida la tenemos por esa gracia maravillosa de nuestro Dios, que es un tema inagotable, la gracia, porque es Cristo mismo la gracia, y Cristo es el alfa y el omega. O sea, es imposible terminar con el tema de la gracia, porque todo es por la gracia de nuestro Dios. Ahora, por esa misma gracia suceden fenómenos en nuestras vidas espirituales, como el poder que se abra el entendimiento para que nosotros tomemos las decisiones correctas para vivir lo que el Señor quiere que vivamos. Y yo creo que todos nosotros debemos de estar conscientes de que Dios diseñó la vida que quiere que vivamos. Y Él proveyó todo lo que necesitamos para vivir en la nueva vida. Como siempre, yo utilizo el versículo que lo uso de punto de partida para aquellas personas que de repente no han comprendido por qué el Evangelio no les funciona. No es que el Evangelio no funcione, sino que nosotros queremos sustituir con un conocimiento erróneo la verdad de la palabra de Dios. Y lo digo por mí mismo, porque muchas veces queremos que Dios obre donde la responsabilidad de nosotros es que yo tengo que ejercer la fe para que Dios se manifieste. En verdad yo sufrí, y creo que hay muchos hermanos sufriendo por falta de no conocer que simple y sencillamente la vida que Dios nos dio fue espiritual. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es aquel que nace de nuevo, que tiene vida nueva, la vida que Dios da a través del poder de su Santo Espíritu. Es obra del Espíritu la salvación de nosotros.
Si el Espíritu Santo no obrara en nosotros, no hubiéramos abierto la boca para decir, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. ¿Sí entiende? Por eso es bien importante que usted y yo estemos atentos. ¿A qué? A la realidad de lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida, la vida Zoe. Cuando hablamos de una vida eterna, ¿sí? Estamos hablando que desde antes de la creación, dentro de la magnitud de la grandeza y de la gloria que tiene Dios, nosotros ya existíamos en Él. Y ya existía un proyecto y un plan cuando viniésemos aquí en esta tierra y cediésemos, demos la libertad al Espíritu Santo a que trate con nosotros. ¿Y cómo es que el Espíritu trata con nosotros? Bueno, la importancia del conocimiento de Dios, ¿sí?, es vital. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando del conocimiento de Dios, es muy importante que nosotros reconozcamos, por ejemplo, en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Eso es algo impresionante. Tome nota, en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así como vemos ciencias en el mundo, tenemos una ciencia de Dios. O sea, el nivel de Dios es un nivel enorme. Entonces nosotros a veces queremos aplicar nuestro conocimiento a la grandeza de Dios. Y eso lo vemos ahí mismo en Romanos 1:28. La palabra de Dios dice en Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Eso es en una versión nueva versión internacional, que son más conocidas, y la Reina Valera. No como ellos, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Vemos el conocimiento que el hombre tiene y niega el conocimiento de Dios. Pero Dios obra y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no consideraron la sabiduría de Dios, no consideraron la verdad de Dios, y Dios, pues aquí dice, les entregó a una mente reprobada. Y eso está tremendo. ¿Por qué? Porque estamos leyendo en Romanos 1:28. No estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos leyendo el Nuevo Testamento. O sea, ahorita tenemos muchas personas que denotan mentes reprobadas. Por ejemplo, vemos casos donde hombres y mujeres crean leyes o someten leyes a diferentes gobiernos para... Ay, Señor. Para torcer la naturaleza del ser humano, hablando de hombre y mujer, ¿no? Hay tantas ciencias ahorita, o tantas leyes que se han sometido, y en muchos lugares se ha aprobado, donde ahora por cuestiones de mentes reprobadas,
lo han visto como algo normal. El que el hombre se crea mujer, donde el hombre va a seguir siendo hombre, se ponga o se quite lo que sea, ¿no? Igual que la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño de la humanidad, físicamente hablando, fue establecido por un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios perfecto, un Dios que no tiene ninguna imperfección. Ahora, volviendo al tema de lo que estamos tratando, el tratar con el conocimiento que nosotros tenemos, podemos ver cómo se trata el conocimiento de Dios en las Escrituras. Vamos a ir a Romanos 1:19. Porque de Dios se conoce lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y debilidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Usted puede leer de Romanos capítulo 1 del versículo 19 al 20. Estoy hablando del conocimiento. Y más que hablar del conocimiento, estamos hablando de ese tipo de conocimiento que se desvía cuando la persona es salva. Cuando la persona es salva y no obedece la palabra de Dios, esa persona o no respeta la santidad de Dios o la soberanía de Dios, o no hay honor a Dios, no hay humildad delante de los ojos de Dios, automáticamente pasan consecuencias muy graves, porque se infiltra el orgullo y empieza uno a interpretar el conocimiento de Dios a la manera de uno, no conforme el Espíritu Santo te revela las cosas. Es muy diferente. Estoy hablando de personas que se dicen cristianas y de repente comienzan con ideologías, ¿no? ¿Por qué? Porque se descuidaron de su relación personal con Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en la perfecta relación con Dios, nosotros podemos entender claramente lo que la palabra de Dios o el conocimiento de Dios nos está hablando. Porque tenemos al autor, que es el Espíritu Santo, que nos revela. Veamos algo que sucedió, un fenómeno que sucedió muy marcado en la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Jesús tuvo una manera de proceder de una manera impresionante con los apóstoles durante su ministerio. Pero cuando él llega a la muerte y le da cumplimiento al sacrificio perfecto y resucita, ahora resucita un Cristo glorificado. Resucita el Cristo que nosotros recibimos. Y eso es algo importante que usted lo escuche.
Usted no recibió a Cristo antes de morir. Usted recibió a Cristo después de resucitar. Quiere decir que en el momento que usted recibe a Cristo, la naturaleza que nosotros tenemos se conecta con la divinidad. Automáticamente entramos a una dimensión divina que nos conecta, y es por eso que simultáneamente estamos en Cristo. El hombre cristiano que no tiene reverencia a Dios, cree en Dios, pero no acepta las cosas que Dios hizo en la dimensión de la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir las cosas por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si una persona constricta al Espíritu Santo, le estoy hablando del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está constrictado. Por eso muchas personas interpretan la Biblia de la manera que ellos creen que Dios dice. Y hay muchos ejemplos que podríamos usar, pero lo más importante de esta charla es hablar de tener el conocimiento de Dios revelado en nuestro espíritu. Voy a leerte algo aquí que tengo en el libro de cómo Dios se revela de muchas maneras a la humanidad. Ahí en Romanos 1:20, pues las cosas invisibles de Él, fíjate nomás, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ve, aquí hay una palabra clave que es clave para todos nosotros. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad de Él. Cuando usted confiesa a Jesús, recibe a Jesús, recibe al Padre y recibe al Espíritu Santo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Por eso es bien importante que nosotros nos mantengamos como verdaderos hijos de Dios en temor, en reverencia. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, anote ese versículo y si es posible, escríbalo, póngalo enfrente de donde se peina todas las mañanas, y si no se peina, póngalo en la puerta de la salida porque si sale a trabajar. Ahí ponga el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la nueva criatura que tiene que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que no está en comunión con el Espíritu Santo conoce a Dios con la capacidad intelectual. No lo conoce, no se revela su espíritu. ¿Por qué? Llega el momento en que tenemos que confiar en Dios. En el momento crítico es cuando tú tienes que confiar en Dios. Todos nosotros estamos viviendo en el mundo. Dice la Escritura que Dios oraba diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Guárdalos del mundo. Entonces, ¿con qué me va a guardar Dios del mundo? Con la palabra. Pero si la palabra no ha llegado a mi espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo no me ha ayudado en mi espíritu
porque la palabra no entró en mi corazón, en el hombre nuevo. Yo estoy hablando mucho sobre el hombre físico y el hombre espiritual. Así como el hombre físico tiene ojos, oídos, boca, etc., el hombre espiritual también, o el ser espiritual, porque en el espíritu no hay sexo. Yo ahorita vivo en este cuerpo, tengo un alma, pero yo soy espíritu. Soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Igualmente usted. Entonces, todo el trabajo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dada a los apóstoles fue para que nosotros tuviésemos el conocimiento de Dios revelado en nosotros. Cuando yo paso en una situación X, o cualquier persona que sabe que vive agradando a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí?, puede estar en el problema, pero no dentro del problema. ¿Por qué? Porque está en la palabra. ¿Sí? En Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal. ¿Cómo me va a guardar el Señor del mal? Lo repito de nuevo. Cuando la palabra está en mi espíritu. Cuando la palabra está en mi espíritu y yo la hablo, es Dios. La palabra es Dios. La palabra es espíritu. ¿Sí? Nosotros tenemos el poder de Dios a través de la palabra, pero no puedo yo usar la palabra conforme yo quiera usar la palabra. No, todo tiene un orden divino. Fíjate bien, porque la ira de Dios, dice en Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No dice que el diablo. Oiga bien este versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Ay, si Dios es muy lindo, Dios es muy bueno, y Dios... yo he visto casos de personas que prefieren estar haciendo platica, pero detienen la verdad. ¿Por qué? No tocan temas de santidad, no toman temas de la vida espiritual, no toman temas que la gente no se responsabiliza. Vaya, no estoy diciendo que tenemos que ser mártires, estar sufriendo. No. Dios no nos trajo a eso. Dios nos trajo a que tuviésemos una nueva vida. Pero no en la carne, sino en el espíritu. Andar en el espíritu, dice, y no satisfaga los deseos de la carne. No lo hagas. Por eso dice dice que detienen con injusticia la verdad. Muchas veces están pasando por algo tremendo. Personas que detuvieron la verdad. Y viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Yo he visto a personas que han ido creciendo, moviéndose en las cosas del Señor. Y hubo personas que estaban al pendiente de esos ministros. Y uno de ellos, que yo tuve el gusto de conocerlo, le llamó la atención a un ministro. Lo llamó y le dijo: oye, tú no puedes proceder siempre a ese tema que tú utilizas todos los servicios, porque tienes que tener guianza del Espíritu Santo. El ministro que fue reprendido se molestó muchísimo, mucho se molestó,
deber de darle gracias a Dios de que alguien le estaba hablando con amor y le estaba enseñando, diciéndole, nosotros no porque sabemos la verdad la vamos a aplicar y la vamos a usar cuando yo quiera, ¿no? A usted es testigo de esto, ¿por qué? ¿Cuántas veces he escuchado ministros que dicen, yo preparé mi tema, pero el Espíritu Santo me lo acaba de cambiar? Y habla de un tema que ciertamente el Espíritu Santo lo cambió y vemos un servicio glorioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe exactamente la necesidad que de cada persona que está ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con detener la verdadera verdad de Dios. Me ha tocado ver personas que no quieren aceptar que la verdad no es negociable. La verdad va a seguir siendo la verdad y nada ni nadie la va a parar. Ahora, si usted para la verdad en usted para no ser miembro del cuerpo de Cristo, porque demanda que tú seas miembro del cuerpo de Cristo, que pertenezcas a un redil, que tengas pastor, que diezmes, que ofrendes, que vivas la vida que Dios nos dejó, para que todo el tiempo tengamos nosotros donde comer la palabra de Dios, donde desarrollar el crecimiento espiritual, donde tener una familia que hablemos la misma frecuencia, la misma verdad. Porque todo reino dividido perece, dice la palabra de Dios. Veamos cómo el diablo y sus demonios dividen iglesias. Lo hacen a través de cristianos. Cristianos que de repente detuvieron la verdad. Y yo escuché a un gran hombre de Dios que dijo un día, ay de aquel hombre que divide una iglesia. Y me quedé yo, ¿por qué? ¿Quién sigue a otra oveja? Alguien que también tiene problemas en su vida espiritual. También paró la verdad en su vida. Una oveja no puede ser pastoreada por otra oveja. Para eso está el pastor, para pastorear a la oveja. Yo tuve el caso de tener un miembros de la iglesia que un día hicieron ellos una fiestecilla, un convivio. Y en el convivio, el hombre que estaba bien con Dios en ese momento, escuchó que estaban hablando mal de mí. Y yo como pastor, eso fue cosa que yo vi. Me platicaron personas que estaban en ese tiempo aquí conmigo en la iglesia. Y este hombre que estaba bien con Dios, por lo menos en ese momento, les dijo, vamos a hacer una cosa. Hablen de lo que quieran, temas bonitos, amenos, pero no estén hablando del pastor. A solo que el pastor esté presente, hablen con él. Hablen, pero si él no está, no hablen. Se acabó la plática. Porque hubo alguien que aplicó la verdad. No digo que no hay que discutir temas, no digo que no hay que dialogar, pero no hay que crear una problemática. ¿Por qué? Porque entonces viene el diablo y ahí arma la membresía de lo que necesita para hacer y acabar con la gente, ¿no? Con las iglesias. Pero vamos a ver aquí en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Hay personas que yo conozco y que dicen, yo conozco la palabra. Sí, pero nunca se les ha revelado la palabra. ¿Por qué no se les ha revelado la palabra? ¿Por qué yo digo que no se les ha revelado la palabra? Porque cuando la palabra es manjar y la recibes con el corazón. Hay una cita bíblica que dice algo relacionado, no recuerdo bien cómo dice, que está relacionado, que cuando tú oyes sin fe, creo, viene el malo y te arrebata, viene el diablo y te arrebata lo que has recibido. ¿Por qué el diablo puede venir a una persona y quitarle lo que recibió de Dios? Ahorita vamos a encontrar el versículo, verás. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra está en tu espíritu, tienes un arma poderosísima. Por eso yo a la iglesia le invito cada vez que terminamos un servicio, le digo, vamos a adorar a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que quede esa palabra aquí, para que venga ángeles y nos sigan ayudando. No esperar que venga el diablo y te arrebate, ni que fuera jefe él. No. Nosotros somos cabeza y no cola. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Aleluya. Mira, el principio de la sabiduría. Estás hablando de cosas que pertenecen a Dios y a su reino. El principio es el temor de Jehová, el tipo de temor de Él. No el temor como nos lo dieron en nuestra cultura, que para nosotros temor es miedo. No, temor es reverencia. Conforme Dios es santo. ¿Por qué crees que Dios nos llama a nosotros a que seamos santos? Los insensatos, fíjate bien, los insensatos. Aquí está hablando de un cierto personaje. Mira, nos los encontró. Gloria a Dios, gracias. Qué hermoso es trabajar en equipo. Tenemos Mateo 13:19. Ahorita continuamos aquí con los insensatos. Cuando alguno oye la palabra del reino, gracias. Cuando uno oye y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es de la parábola, ¿verdad? Sí, es de la parábola. Ahí en Mateo 13:19. Qué maravillosa, ¿no? La palabra dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios, y no la entiende, entienda la palabra. Dice, el entender la palabra es un entendimiento espiritual. Ese entendimiento es que Dios dice. Ese es el entendimiento. Dios dice, y lo creo en mi corazón. Otra vez, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué quiere decir no entiende? Que Dios dice y así es. Y nosotros queremos entender con la cabeza. No. Es creer con el corazón, con el hombre interior. Cuando tú te quedas con el evangelio aquí arriba, te quedas con el conocimiento sensorial. Pero cuando baja aquí, es la obediencia la que opera. Dios dice, es como cuando nos dice, al que te odia, ora por él. Él dice,
oraremos por el que me odia, ¿no? Y hay que orar. Yo, en verdad, yo oro por las personas que me han maltratado, las personas que me han dañado, las personas que bueno, etcétera. Y yo oro por ellos y pido por ellos, Señor, tu palabra dice que así lo hagamos. A veces me están hablando de un gobernante que es esto y aquello, y yo le digo, espérate. Tú eres cristiano, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, sí, ok. ¿Tú crees que a nosotros nos concierne juzgar como el hombre que no teme a Dios? Dios no nos mandó a la iglesia, Dios nos mandó a orar por ellos. Pero está mal, sí, cierto. Humanamente hablando, sí es cierto. Pero si nosotros como iglesia no oramos, no intercedemos, ¿sí? ¿Cómo es que las cosas van a cambiar? Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra. Vosotros sois la sal del mundo. Aleluya. Nosotros somos los que tenemos guianza del Espíritu, porque yo veo que todos los apóstoles y todos los que fueron investidos de poder cuando resucitó el Cristo, resucitado, inclusive salió, no sé, creo que Marta lo quiso tentar y dijo, no me toques, no me tientes, déjame ir a mi Padre primero. Y luego se aparece con los discípulos y estuvo 40 días. Ese hombre glorificado, ese Cristo glorificado, es el Cristo que nosotros recibimos. Por eso es la palabra viva. El no creer lo que Él dice. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo. Aquí le pusieron muy bonito, viene el malo. En otras versiones dice, viene el diablo. Y arrebata. Ahora dice, pregúntate, ¿por qué tiene derecho el malo de venir y agarrar? Porque tienes una puerta abierta. Búscale. Pregúntate. Yo quiero cerrar todas las puertas que estorban ante mí. Veo testimonios que cuando personas cierran puertas, yo le he dicho a personas, ¿quieres un milagro? Sí, renuncia a todo aquello que no le agrada a Dios. Porque Él va a creer en tu renuncia. Él es inagotable fuente de amor. Pero hazlo con el corazón sincero. A mí me impacta ver gente cómo ve los milagros. Los milagros son para tomar la atención del incrédulo. Nosotros tenemos que ejercer la perfecta voluntad de Dios y mantenernos en esa perfecta voluntad de Dios. Siempre, pase lo que pase. Así que te invito a seguir analizando el conocimiento de la palabra, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16, óigalo bien y recuérdelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir y para instruirnos en justicia. Instruye en justicia.
Por ejemplo, siendo Él la máxima autoridad del cielo y de la tierra. Cuando una persona es salva, y eres salva porque el Espíritu Santo te da testimonio, tú eres la misma justicia en Cristo Jesús. Así está escrito en la palabra. ¿Sí? Te instruye en justicia. Soy la misma justicia en Cristo Jesús. No soy un gusano arrastrado, ni soy una persona reprobada. No, soy la misma justicia en Cristo Jesús. Porque esa es su justicia. Él estableció que yo fuese justicia de Él. No, pero pues, alguien puede decir, yo lo conozco, yo sé lo que Él hizo antes. Hoy soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esa es la inspiración de Dios, ¿sí? Dice en Romanos 15:14, vean lo que hace el conocimiento revelado a nuestro espíritu. Ahorita les hablaba del caso de un ministro que exhortó a otro ministro y tenía autoridad sobre él, como era superior, como pastor, no superior. Si somos espíritu, tenemos el mismo Cristo, tenemos al mismo Espíritu Santo, pero estamos en un orden. Por ejemplo, yo y mi esposa estamos bajo la autoridad de un pastorado. ¿Por qué? Porque así demanda la palabra de Dios. Somos un cuerpo, tenemos que estar conectados. Aquí cualquier persona que usted conozca que no tiene cobertura de un ministro y que sea un testimonio viviente, o sea, un testimonio genuino, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Les digo porque cuando la persona no anda bien, pues anda mal. Le digo, a mí me hablan por teléfono y me dicen, pastor, soy de tal parte, estoy en la ciudad y tengo libre para ministrar en su iglesia tal fecha. Si usted me abre la puerta, ahí voy a estar. Y les digo, ¿y su nombre cuál es? No, pues sutano de tal, perfecto. El nombre de su pastor, ¿me lo da por favor? Me cuelgan. ¿Por qué? Porque son llaneros solitarios que en rebeldía se salieron de sus iglesias y andan evangelizando a la iglesia, ¿no? El evangelista debe ir al mundo. Yo no estoy contra que un evangelista vaya a una iglesia, solo que el Espíritu Santo lo haya enviado. Pero la naturaleza del evangelista es alcanzar al mundo. Vea los 5 dedos ministeriales a los que están viendo por Facebook, pero si no me estás escuchando en la aplicación, abre la mano y vete 5 dedos. El gordito es el apóstol, porque ese dedo alcanza todos los dedos, ¿sí? Luego el que sigue con el que dice así dice el Señor, ¿sí? ¿Sí? Apóstoles. El que sigue, profeta. El que sigue, el dedo más largo de una mano, ¿cuál es? El evangelista, porque alcanza al mundo. Y el del anillito, el pastor, y el dedo pequeñito, ¿sí? Es el maestro. Estos son los 5 regalos de Dios a la iglesia, para edificar su iglesia. Pero vea esto, es el Espíritu Santo a través de ellos edificando. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Dios a través de nosotros mismos, Dios opera, como los dones. Toda la iglesia tiene dones, pero es el Espíritu Santo que tiene que guiarnos a operar en los dones, ¿no? Yo he estado en restaurantes comiendo, sentado, y de repente oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, levántate y dile a aquel hombre que todo va a estar bien.
Señor, si ni lo conozco ese hombre y estoy comiendo muy a gusto. Tú ve y dile. Ay, Señor. Me levanto, voy y le digo, disculpe. Soy una persona que creo en Dios y creo en la palabra de Dios y creo en la voz de Dios. Y oí una voz en mi corazón que dijo que no te preocupes, que lo que ahorita estás viviendo, y ahí en ese momento estaba llorando y llorando este hombre. Pues le terminé de decir y le dije, ok, bendiciones. Ahí voy y me siento y comienzo a comer, ¿no? Otra vez. Pero así habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a todos nos quiere hablar. Escúchalo, a ti te quiere hablar. Hay veces que nosotros estamos en nuestro trabajo y viene la voz de Dios. Anoche, ya muy noche, recibí una llamada de un hermano que yo aprecio muchísimo. Es un tremendo hombre de Dios. Y él había orado por un hombre que tenía cáncer. Cáncer fulminante de esos. Cáncer, todo el cuerpo. Y le dijo este hermano a la persona, ¿no? Oramos. Y el hombre, sin estar convertido ni nada, ¿no? Y dice, vamos. Creo que no era convertido. Y el hombre, este hermano es un hijo espiritual. Dice que oró por él. Y anoche me pone un texto y me dice, me acaban de informar que la persona que tenía cáncer tiene los resultados que desapareció clínicamente el cáncer de su cuerpo. Yo veo el poder de Dios en hijos espirituales, porque Dios quiere usarnos a todos. Sí. Pero necesitamos entender que el conocimiento de Dios no es negociable. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere, porque es Dios. Yo a veces quiero orar por alguien y yo quisiera orar por alguien, pero me ha dicho el Señor, no. Tú no puedes obligar a nadie a que porque tú, no, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Ve a aquellos hombres que llegan con Jesús y le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre usaron autoridad de Dios, usurpando una posición que no tenía. ¿Y qué pasó con ellos? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo jamás los conocí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no vivían respetando el orden de su palabra. ¿Entendió? Así que es algo vital, indispensable vivir en el conocimiento de la palabra de Dios y tener la palabra guardada en el corazón, porque de ahí, fíjate bien, esto se pone bueno, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva? La palabra de Dios. Es una fuente de vida la palabra de Dios. Cuando una persona le habla a un cáncer y le dice, cáncer, sécate, lárgate en el nombre de Jesús, y fue guiado por Dios, ¡pum!, el cáncer se va. El cáncer se va. Así que te invito a que vivas en esa frecuencia de lo que es la realidad
de la verdad de la palabra en tu vida. Cuando uno tiene certeza puede uno ser usado por Dios. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, a todos. Tenemos un reporte a Canadá, Estados Unidos. Mira, unos ministros de México. Cómo me da gusto escuchar eso. Mi hermano Jesús Corrales, mi amada esposa Luzma López, Nadja Paula, Carmen Herrera. Wow. Quiero agradecer infinitamente a Dios por este honor, este privilegio. De que hay personas que escuchan la palabra. Hemos espiritualizado mucho la Biblia. La Biblia es hermosa. Tenemos que vivir el conocimiento de Dios en el corazón, en el hombre interior. Porque esa es una verdad que no va a cambiar. Se agregan personas en el Facebook. Luz Villalba. Muy bienvenida, Luz. Adelaida Mendoza. Sí, un saludo muy especial para los ministros. A mí me da mucho gusto cuando el ministro tiene esa actitud de escuchar. De escuchar a los ministros que abrazan el conocimiento de la palabra, ¿no? Tenemos a mi hermana, a mi amada hermana Guadalupe. Un saludo, mi hermana, te amo. Creo fielmente en que el que empezó la buena obra la va a continuar. Pero necesitamos solamente ser humildes con Dios y decir, si Él dice, ya tengo el conocimiento y lo recibo en mi espíritu. Una vez que tú tienes el conocimiento en tu espíritu, es una verdad. El Espíritu Santo sella ahí. Esa palabra nadie te la va a arrebatar. ¿Cuántas personas viven con miedo? Cristianas. Por una cosa o por otra. Cuando una persona vive con miedo, es un infierno. Y dice la Escritura, fíjate, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora, vamos parafraseándola. Bienaventurado la hija o el hijo de Dios que confía en Jehová, pero cuya confianza es Él. Ahora, cuando tú te adjudicas la confianza de Él, yo vivo en su confianza, dígalo con su boca, yo vivo en su confianza. Su confianza es mi confianza. Algo sucede en tu sistema neuronal. ¿Por qué? Porque hay algo que se rompe, porque hay patrones ya establecidos dentro en la carne, pues en el cerebro, pero dentro del espíritu como nueva criatura no hay nada corrupto. Cuando tú te quedas con la confianza de Dios en tu espíritu y ya la tienes sellada con el Espíritu Santo, no hay malo que venga, no hay diablo que venga. Te voy a leer una vez más lo que dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Por qué puede venir? Porque hay puertas abiertas. ¿Cuál es la primer puerta que pones en tela de juicio lo que Dios dice? Si Dios dice que Él está contigo porque Él habita dentro de nosotros. Somos templo de Él, somos templo del Espíritu Santo. Yo entiendo que hay niveles de problemas
Como me dijo una persona, si usted estuviera en mi lugar, le digo, en verdad, le digo, la provisión de Dios es suficiente. Él sí tiene facultad de cargar con la carga de usted y dejarla sin carga. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está escrito, tirar toda vuestra ansiedad sobre de Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Dios no ve tu problema, Dios ve tu obediencia en su palabra, y es lo que estoy tratando en este tiempo que he estado hablando por 1 hora. El conocimiento de Él, ¿sí?, es para recibirse. Con el corazón se cree para justicia. Con el hombre interior se cree. La cabeza no le dé chance, porque olvídate. Es maravilloso tener siempre en cuenta lo que la palabra de Dios. No me quiero ir sin antes compartirte algo de inmediato aquí. Lampies Luz, un saludo para usted, un saludo muy especial para usted. Antes de irme, quiero leerte este versículo. Aleluya. Creo que están contentos. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Fíjate la naturaleza del cuerpo de Cristo. Dice que estar lleno del conocimiento aquí en el corazón. De esa manera tú puedes ver por el Espíritu. Hay algo que de repente, ¡pum!, te abre los ojos espirituales y puedes ver. No todos fluyen en el don de discernimiento, pero sí puedes. Lo que se usa mucho en las iglesias es el don de sospecha, ¿no? Pero ese no existe en la palabra. Existe el don de discernimiento que viene por el Espíritu y operas en ese don. Una vez operando yo en la iglesia en ese don espiritual, fui a una pareja y le comencé a decir, mira, veo esto y esto y esto y esto y esto. En cuanto terminé me abordaron y me dijeron, ¿usted tiene micrófonos en nuestra recámara? ¿Cómo va a tener micrófono dentro de tu recámara?, le digo. Esas personas se asustaron con los dones y se fueron. ¿Por qué se asustaron? Porque no creen la palabra. Los dones son para enriquecernos unos a otros. Todos estamos. Ayer enseñaba a mi amada esposa y que le hago un recordatorio que no se le olvide. Gracias por la enseñanza del día de ayer. Les recomiendo usar Facebook. Los que están en Facebook y los que están en radio, tenemos los servicios, se graban en YouTube y se graban en la página web, aunque creo que ahorita estamos en una transición de la página web, pero eso no quiere decir que para la otra semana no la va a poder disfrutar en la página web de la iglesia. Pero en YouTube sí se encuentran las enseñanzas. El conocimiento de Dios, ese es el que vale. No el conocimiento que tiene una organización o una persona que trae mal su corazón, sino el conocimiento de Dios es el que hace que haya vida y vida en abundancia.
y vive confiado en el Señor. Disfruta la vida como hijo de Dios, como hija de Dios. No me quiero despedir, estoy muy contento y tengo mucho material que compartirte en versículos bíblicos. Pero pues el tiempo llegó a su fin. Pero te espero en el siguiente programa, no te lo vayas a perder. Haz algo. Tú tienes muchos contactos. Reenvíales la aplicación, reenvíales la web. Hoy en la mañana me decía Lupita, mi hermana, hey, no se escucha la oración en el Facebook. Inmediatamente le mandé la página web de la radio, porque ahí también se escucha la radio. Y luego pone gracias. Yo pienso que ella no la tenía. Bueno, no me despido, sino que hasta pronto. Dios los bendice, cuídense, disfruten la vida y no le den cabida al enemigo. Disfrute la vida como Dios quiere que la viva. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas